Pues dentro estamos, nadie lo diría, un antiguo matadero y ahora reconvertido en ese centro de San Baudelio. Vamos a intentar interpretar muchas cosas aquí, porque claro, uno va a San Baudelio y ¿qué se encuentra? Por fuera una ermita tremendamente sencilla y por dentro una maravilla que cuesta trabajo explicar. Hay que conocer un poco la historia y hay que tener datos para interpretarlo. ¿Por qué hemos querido venir aquí? Primero, para que conozcan este centro y segundo, porque está con nosotros Jesús, el alcalde. Saludos, muchísimas gracias por atendernos. Oye, muchas gracias a vosotros por venir, porque todo lo que sea información es valioso y hace que este centro sea mejor conocido. Bueno, esto nos va a ayudar mucho a conocer San Baudelio, pero vamos a aprovechar también la ocasión para hablar un poquito de Berlanga, luego lo haremos. Lo primero que nos gustaría es que nos hiciera un pequeño recorrido, cómo se ha diseñado esto, para que conozcamos mejor por qué algo tan singular, ermita pequeñita, como decía Gerardo Diego, de los elefantes que contaba, aquello tan delicioso, ese poema que tiene dedicado cuando habla del perfil de Maravelí, que un judío lo robó. Ya saben la historia, es decir, las pinturas de San Baudelio de Berlanga fueron vendidas, un estadounidense judío pues las compró legalmente por otra parte, pero la cosa es que se las llevó de aquí, se han recuperado algunas. ¿Nos va a servir eso para conocer mejor San Baudelio? ¿Cómo? A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí está hecho muy didáctico. Al principio lo que se hace es explicar la geografía en donde está San Baudelio y sobre todo el periodo histórico en que se construyó y pintó San Baudelio. No se limita a hablar de los reyes de la época, sino que lo que habla es de los movimientos sociales que había en la época, que estamos hablando de una época de guerras entre cristianos y musulmanes. Y lo explica muy bien y además no solo se para en San Baudelio, sino que también habla de las fortalezas que tenemos en tierra fronteriza. Estamos en la frontera del Duero de aquella época. Frontera del Duero. Estamos en la Extremadura, en los 200 años de peleas entre cristianos y musulmanes, a ver quién se hacía con el poder de esta zona, ¿no? Y todo esto está muy bien explicado, con lo cual es mucho más fácil entender qué es San Baudelio y por qué San Baudelio es una mezcla entre cristiano y musulmán. O sea, es un edificio cristiano, pero con un ropaje musulmán. ¿Tiene alguien, bueno, yo he oído alguna vez a alguien, y no sé si tiene alguna razón, en decir que probablemente esto tuvo culto musulmán también? Eso parece una mini mezquita. O no se sabe, porque estamos hablando de una mezquita mozárabe. Esto tiene una mini mezquita, está clarísimo que tiene una mini mezquita, pero yo las ideas que he leído es un templo cristiano. Es un templo cristiano que se construye cuando Berlanga está, el señor de Berlanga es el Cid Campeador. El Cid Campeador es una persona que muy bien conoce tanto la forma de ser filosofía musulmana como la filosofía cristiana. Él estuvo luchando en ambos bandos, conocía ambas tierras. En esta época, siendo el señor de Berlanga, el Cid Campeador, se construye y entonces el edificio que se construye está en esa simbiosis entre ambas culturas. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, qué es lo que podemos ver. Vamos a empezar por Centro de Interpretación San Baudelio. Vemos aquí la presentación y vemos el interior de esa singularísima construcción que probablemente no haya otra en nuestro país y desde luego en la vieja Castilla no la hay. ¿Cómo se ha querido describir todo esto? Vaya describiéndonos qué es lo que se puede ver aquí, las personas que vengan a Berlanga. Aquí empezamos con la palabra que tú empleaste anteriormente, la Extremadura castellana. No, la Extremadura, el periodo de guerra que tenemos entre cristianos y musulmanes, y posteriormente pasa a explicar las fortificaciones que hay en la zona y las atalayas que hay en la zona. Explica qué son las fortificaciones, qué son las atalayas, qué servicios hacen y esto pues está relacionado obviamente con el periodo y con San Baudelio. Ajá. Bueno,
Vamos a acercarnos a este otro lado, en el que ya vemos la ermita por fuera en estas fotografías. Naturalmente lo recomendable, no hace falta que se lo digamos, es que el que venga aquí luego se vaya a ver a San Baudelio. En ese orden, yo creo que primero aquí se informa y luego ve el auténtico, que lo original es lo original. Sí. También está pensado que aquel que ha ido a San Baudelio, y como tú decías anteriormente, es tan compleja que es muy difícil de entender San Baudelio. Entonces puede venir aquí y completar lo que no ha entendido en San Baudelio, aquí se le puede ayudar a entenderlo. Bueno, pues tenemos esas dos posibilidades, vemos que los paneles van explicando poco a poco. Probablemente lo más significativo, aparte de la construcción en palmera, un soporte de una cubierta verdaderamente increíble, que no hay otro igual, las pinturas. Cuéntanos un poco la historia de las pinturas, que seguro que se las sabe de carrerilla, y cómo sí, las perdimos y cómo recuperamos lo que se ha recuperado. En las pinturas vuelve a aparecer la figura de Berlanga, porque las pinturas se realizan en el periodo en que el señor de Berlanga es Fortunio Aznárez. Fortunio Aznárez, en esta época, Berlanga pertenece al Reino de Aragón. Y Fortunio Aznárez viene de la zona del Valle de Hecho, que es donde está Santa María de Taúl, San Clemente de Taúl y todas estas pinturas románicas. Y hoy los entendidos están diciendo que las pinturas que tiene San Baudelio, o que tenía San Baudelio, son del mismo maestro que el maestro de Santa María de Taúl. O sea que no es una casualidad, vamos. Bueno, lo que no cabe duda es que parece que las de San Miguel de Gormaz y las de Maderuelo sí son o podrían ser del mismo taller de autores. Son se opina también eso, pero todas ellas están relacionadas con las pinturas de Santa María de Taúl. Y el señor de Berlanga es oriundo de allí y viene de allí para tomar posesión en Berlanga. Afortunadamente podemos ver algunas, dicho sea de paso, si alguna vez van a Madrid, en el Museo del Prado hay pinturas originales que se consiguieron rescatar, de las que se llevaron a Estados Unidos a cambio, por cierto, de una ermita. Prefiero no aguantar muchos detalles de eso porque se me llevan los demonios, eso de que cambiemos una cosa por otra, pero bueno, el expolio del patrimonio en Castilla y León forma parte de la historia, vamos a dejarlo. Vamos haciendo el recorrido y vemos y nos explicamos cuál es la historia. Y luego creo que podemos, bueno, sí, tenemos, no lo había visto yo, precisamente Jesús Herrero nos explica que lo del expolio viene aquí, la historia hay, el problema de Gerardo Diego. Si lo quieres repasar. Que no. Sí, madre, que sí, que yo los vi, 4 elefantes a la sombra de una palma, los elefantes gigantes y la palma pequeñita. ¿Y qué más? Y un kiosco de malaquita y una ermita. Una patraña, tu ermita y tus elefantes, ya sería una cabaña con ovejas trashumantes. No, más bien una mezquita tan chiquita. La palma me llevó el alma. Fue solo un sueño, hijo mío, que no, que estaban allí, que yo los vi, los elefantes, ya no están ni estaban antes, y se los llevó un judío, perfil de Maravedí. León Levi se llama al judío. Gerardo Diego firma esta deliciosa poesía que ya me imaginaba yo que estaría por aquí. Sí, aquí está. Bueno, pues esta que me la sabía antes de memoria, la he tenido que leer. Bueno, y... Aquí se está explicando el procedimiento técnico, o sea, para que las personas entiendan cómo se ha realizado esa pintura, y luego posteriormente pasamos al expolio, en donde se explica muy sencillamente qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió, y luego después se explica cómo se extraen las pinturas, cómo se extrayeron las pinturas. Son pinturas al fresco, se utilizan una especie de telas que se van pegando y tal. Bueno, eso es muy interesante también porque conviene saber que algo que está pintado en la pared, bueno, el estuco, una especie de yesos, pues se puede llevar pero quedó la impronta. Ahí quedó la impronta y nosotros tenemos la impronta y hay pinturas que realmente se ven bastante bien. O sea, obviamente era mucho mejor en lo original, qué duda cabe, pero hoy San Baudelio sigue siendo una maravilla a pesar de que nos hayan dejado solamente la impronta de las pinturas. Sigue siendo la Capilla Sixtina del arte románico, como lo definió Jiménez Lozano. Bueno, pues ya tenemos una composición más o menos, ya sabemos lo que es este centro de interpretación, esta nave que fue matadero, y estamos hablando con el alcalde de San Baudelio,
pero yo quisiera que antes de que ustedes puedan ver, porque vamos a rematar el reportaje con ello, un vídeo que se proyecta aquí, un vídeo en el que explican todo esto que estamos contando, que el alcalde, no sé, nos dijera, porque sé que están ustedes muy preocupados con el tema del turismo, atraer gente que venga aquí. Claro, es que decir Berlanga no es decir solo San Baudelio, ni muchísimo menos. Estamos hablando del castillo, la colegiata, estamos hablando de Fray Tomás, figura que hay que hacer algo con San Fray Tomás de Berlanga, porque es probablemente de los serenos más importantes de la historia y no le tenemos suficientemente reconocido al descubridor de las Galápagos, al precursor del Canal de Panamá, de los derechos de los indios y tantas otras cosas que tuvo Fray Tomás. ¿Cómo lo impulsamos para que venga gente, se quede y sea un recurso para la comarca? José Luis, Fray Tomás en este momento es el patrón de la dieta mediterránea universal. La dieta mediterránea está reconocida por la UNESCO y es un bien, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el patrón de todo eso es Fray Tomás de Berlanga. Este año, en noviembre, Soria, la Fundación de Soria Rural tendrá, pues como todos los años, esos congresos, y se volverá a hablar otra vez de Fray Tomás de Berlanga porque hay un premio periodístico a ver quién escribe lo mejor sobre San Baudelio, sobre Fray Tomás y sobre Berlanga. Y sobre todo relacionando a Fray Tomás con la dieta mediterránea. Es el patrón de ella. Bueno, ya tenemos otra figura que nos atrae a Berlanga, pero insisto, ¿cómo hacemos para que la gente venga y disfrute de todo? Porque probablemente el principal problema del turismo en Soria es que vienen de paso. Vienen pero no se quieren, y al final de todo lo que queremos es que el turismo pues consuma aquí, duerma aquí, coma aquí, nos conozca más a fondo. En Berlanga lo tienen fácil. Berlanga tiene muy buenos hoteles y tiene muy buena gastronomía. Es conocido ambas cosas que disponemos de ello. Entonces, con un corto recorrido, aparte de visitar Berlanga, obviamente, San Baudelio, Cartojar, es que hay muchas más, tenemos muchas más ciudades alrededor. Está Reyo, está Caracena, está el Burgo de Osma, está Tiermes, y así puedo continuar durante mucho tiempo. Es que en esta zona estamos comentando que hay 200 años de historia y más, porque por ejemplo la misma Berlanga, que es una villa medieval, o sea, el medievo se puede estudiar perfectamente en Berlanga. Los cristianos, o sea, la España, o sea, Castilla, Aragón, los califatos, todo esto, el califato, los distintos reinos árabes, etcétera, etcétera, se pueden estudiar en Berlanga, pero es que además Berlanga tiene un resurgir en el nacimiento de la Edad Moderna. Estamos hablando de Fray Tomás de Berlanga, estamos hablando de María de Tobar, estamos hablando de la conquista de América, de la colonización de América. Todo esto se puede encontrar en esta villa, se puede encontrar. Entonces hay, aparte de la inmersión en el arte, en la historia, en el paisaje que tenemos en Berlanga, por ejemplo, el cañón que tenemos a la espalda del castillo, el cañón del Escalote, que es un paseo fantástico. Sí, dicho sea de paso, hay mucha gente que por Berlanga de Duero cree que pasa el Duero, no es verdad, pasa el Escalote. Es una broma, pero bueno. Es que la zona está llena de cañones, el cañón del Río Lobos, el cañón del Caracena, el cañón del Unías, está llena de castillos, o sea, tenemos el castillo de Berlanga, el castillo de Gormaz, atalayas por todas las partes, pinturas románicas, aquí la maravilla en San Baudelio, la maravilla que se salió en Gormaz, en San Miguel de Gormaz, pinturas que hay en San Esteban de Gormaz, etcétera, etcétera. En cuanto a románico, está cargado del románico, unas veces románico con el atrio este que tiene arcos. Tan característico, tenemos Aguilera, tenemos Andaluz, San Pedro de Caracena. O sea, es una joya, o sea, la zona es una joya para el turista que le gusta la cultura y que le gusta la naturaleza. Y la gastronomía, que se come muy bien por estas tierras, que me consta. Y la gastronomía es que normalmente
a las personas que les gusta la cultura y les gusta la naturaleza, o sea, son gente culta, que la gastronomía es parte de la cultura, es una parte de la cultura, es el vivir bien. Bueno, la verdad es que Berlanga tiene tanto que ver y tanto que disfrutar, incluso algunas historias anecdóticas podemos ver en la colegiata el ardacho, le llaman el ardacho el lagarto también, que es ese caimán que se trajo Fray Tomás de Panamá, creo que es de donde lo trajo, y que bueno, que ahí está, lo restauraron un poquito, en fin, hay muchas cosas que ver por esta tierra. Y no es mala idea empezar precisamente por aquí. Hemos hecho eso, ahora vamos a ver un poquito del vídeo, se lo vamos a dejar ver y por supuesto ya despedimos con nuestro agradecimiento al alcalde que nos ha atendido magníficamente. José Luis, Berlanga está agradecido a vosotros de que vengáis a preocuparos de lo que tiene Berlanga y que esto... Pues un día vamos a venir a la Tabarra con el castillo, que por cierto, Berlanga no tiene uno, tiene dos castillos, en el mismo sitio los dos, pero tiene dos castillos. Algún día les contaremos el secreto de eso. Pues yo, sinceramente, avisadme con tiempo porque me gustaría tener el mejor de los ponentes para explicaros el castillo con toda propiedad, porque Berlanga tiene muchas asociaciones. Y la gente se asocia en función de sus intereses, de su gusto. Bueno, pues una de las asociaciones son los Amigos del Castillo, que este año han publicado un libro acerca del castillo, el primer libro importante que se ha publicado acerca del castillo. Quiero decir que voy a encontrar personas doctas en el castillo que te pueden dar a tus televidentes, pueden darles una magnífica explicación de lo que tenemos en el bello castillo de Berlanga. Encantado, señor Herrero, muchísimas gracias por habernos atendido. Lo dicho, y ahora vamos al vídeo, vamos a ver, para rematar este pequeño reportaje, ese vídeo con el que se presenta lo que aquí hemos estado viendo en vivo. Esa historia que en San Baudelio de Berlanga comienza como un cuento oriental, con un manantial de agua fresca y una gruta, y unos árboles en torno, y un ermitaño o moravito que allí habita. El paraje donde San Baudelio se asienta es ya por sí mismo una montaña mística para un monje. Ahora, ese paraje es un alcor estepario, aunque en la primavera y al comienzo del estío, la ruda, la menta, el tomillo o el estriego ofrecen algún barrunto sobre el paraíso que hay dentro. Pero en otro tiempo, estas tierras en las que se combina el ocre con el rojo y el blanco de la caliza fue un bosque de encinas y de robles, un lugar apartadero de todos modos, una hombría con su regatillo de agua y una cueva, y esto es cuanto han necesitado siempre un ermitaño o un grupo de ellos. Esta edificación cuadrangular de piedra calcárea, rodeada de algunas pétreas sepulturas igualmente, es lo que queda de lo que sin duda debió ser un hábitat algo mayor. Lo justo de todos modos para abrigar a un puñado de anacoretas en esta frontera militar entre dos mundos, Oriente y Occidente. Y aunque nadie lo diría, ahora, al contemplar externamente este recinto cuadrangular que se prolonga en una especie de ábside igualmente cuadrado y gris, una vez atravesar la puerta de herradura, aquí es verdaderamente el paraíso. Una almunia sagrada, El edificio está concebido como un gran árbol de piedra, cuyas ramas sostienen el cobijo de la techumbre. Son los nervios en que se despliega una columna que se abre en arcos de palmera y muestra su blanco tronco salpicado de rudos puntos rojos como en un sarpullido de vida, un goteado de polvo. ¿Y qué hace aquí una palmera a orillas del escalote en este clima riguroso? Es pura teología, un símbolo paradisíaco, la sombra y la frescura tras el arduo caminar que es la vida, el canto tranquilo de celestes pájaros que anidan en ella, la dulzura de los dátiles y el ruido que hace el dentalle al entrechocar sus hojas suavemente después de tanto estruendo que es la historia y de tanto amargor que da el ser hombre. Es un oasis y un refrigerio, pero también una escala hacia lo alto. Bajo la gran palmera, una especie de mezquitilla,
o minúscula iglesia copta por su blanca alegría, o bosquecillo de pequeñas columnas cilíndricas sin capiteles, y solo con algunos adornos en los plintos sostiene una alta plataforma, tribuna o apartamento en lo alto al que se sube por una escalerilla, aunque a ese apartamento pudiera accederse al mismo tiempo por una puerta exterior al recinto, que hoy se encuentra al ras de la elevación del terreno que circunda la ermitilla. En esa tribuna o estancia, ya a medio camino del follaje del árbol y de su misterio celestial, se encuentra una capillita, casi como un kiosco o nicho deliciosamente decorada con pinturas románicas. Una virgen flanqueada por dos personajes y, en un lateral, un estilizado lebrel. Una lucerna en arco de herradura vigila la entrada del recinto entero desde esa altura, y una balaustrada como un iconostasio y como cubierta por un gran paño oriental de águilas y leones inscritos en círculos realizaría la separación sagrada o velaría lo recoleto de la oración o de la celebración litúrgica allá arriba. Pero todavía más arriba hay aún otra estancia última y suprema entre los brazos mismos de la pétrea palmera, en lo más alto del ascenso místico. Es como una cilíndrica linterna, ciega y aislada, de solo 1 metro de diámetro y rematada en una cupulilla de 6 nervios, como un mirar. Se ha supuesto que se trataría de un lugar a trasmano, no fácilmente visible, donde poner a buen recaudo los libros o vasos sagrados. Pero es mucho más probable que fuera una celdilla de eremita estilita y solitario, es decir, la última estancia del Justus, que ha llegado a la cima mística o prosigue allí su lucha en soledad total. O, al fin y al cabo, es precisamente un mirar, donde nada había y nadie habitaba, símbolo de la ascensión suprema e inalcanzable. Pero los muros están pintados, naturalmente, como si no sería un Edén este recinto. Y hay 2 claras y netas series de pinturas, unos bellos frescos románicos con escenas evangélicas y las pinturas bajas que hay quienes ven en ellas rastros de una estética y de técnicas romanizadas. De unas y otras solo quedan restos, o solo la impronta de las pinturas que fueron arrancadas. Una impronta como un grito de desgarro, pero también como el esplendor de la belleza que ilumina este paraíso. Las pinturas altas narran la vida entera de Jesús desde Belén, donde es adorado por los magos hasta su muerte y sepultura, pero hay entre ellas 2 escenas que priman por su singularidad. La resurrección de Lázaro, de la que es testigo un don Surado, lo que implica una teología muy explícitamente eclesiológica, y las bodas de Caná, donde Jesús aparece sentado entre los novios ante una mesa llena de viandas y junto a la cual un sirviente escancia el vino, lo que también implica una versión teológica del hecho que va más allá del relato evangélico y se torna didáctica. Pero las que primordialmente nos subyugan son las pinturas bajas que constituyen, por así decirlo, el paisaje de este paraíso a la sombra de la palmera. Un cazador de ciervos que ya ha dado en el blanco y dispara de nuevo su arco. Otro cazador que, montado en su caballo, azuza a sus 3 lebreros contra 2 pequeñas gacelas. Y un caballero con halcón lleva espada y sombrero y un manto rojo, en contraste con las otras 2 escenas velatorias absolutamente dinámicas. Aquí el cazador está sorprendido en estática posición, pero los 3 frescos de caza ofrecen una simbología escatológica y paradisíaca precisamente porque hay tanta vida en ellas. No ocurre lo mismo, sin embargo, con las águilas y leones encerrados en medallones que, como se dijo, están pintados en la balaustrada de la tribuna. Estos animales son la copia de un tejido oriental y ahí están dibujadas unas presillas o lazos para dar a entender inequívocamente que este es, en efecto, el bordado de un tapiz o lienzo tendido sobre el muro, una decoración principesca. Y esto, aunque tampoco dejen de ofrecer una alegoría muy clara,
El águila es el símbolo de la contemplación de las realidades eternas, y el león lo es de la resurrección y de la fuerza. ¿Y qué quiere decir este anciano con yelmo y un pesado escudo árabe? Es inquietante y misterioso. ¿Es un cristiano obligado a servir en las filas islámicas o un centinela de frontera que ha envejecido en el oficio? ¿O es un estereotipado y a la vez cotidiano luchador que está ahí para recordar que la vida es lucha? Los mismos toros del Zócalo, que están frente a la entrada, tienen o pueden tener también distintas lecturas, aunque su lugar en esa zona inferior y su factura resueltamente románica nos inclinan a ver en ellos un simbolismo instintual de poderosos apetitos. Pero volvamos a los otros animales, que, como los del arca de Noé del Beato del Alcalado, están ahí primordialmente como expresión de vida, y vida paradisíaca. El delicioso dromedario amarillo de tan elegante cuello, y el expresionista oso rojo de un trazado lleno de poder. O el elefante atigrado surrealista con su juguetona trompa que tanto fascinó a esos siglos medios. El pintor lo ha transpuesto picasianamente, con mayor atrevimiento aún que como lo pintó el de Balcabado, o quizás nunca lo había visto, y plasmó aquí su sueño. El animal poseía su leyenda de castidad e inocencia, pero luego, aquí, se le capó con la torre o el castillo románico, sin duda, aunque en relación con ellos aparecía ya como peón en los ajedrezes orientales. La tienda en que a su lomo viajaban los príncipes y se convirtió en el símbolo de la fortaleza. El muro se rompe en un arco doble para entrar en la capilla absidal. Otra vez vemos árboles, ahora pequeños y esquemáticos, casi ramas, sobre las que se apoyan los ángeles que sustentan la poderosa mano de Dios. Y esta, por fin, la cuadrangular capilla del ábside, con pinturas de Baudelio, o Baudilio, un mártir galo, una anacoreta que vivía junto a una fuente y cuyo estilo de vida se reproduce aquí, y la de San Nicolás, un santo de tradición eminentemente oriental e icónica. Hay un fresco perdido en un lateral de la capilla y en el otro se representa la escena evangélica del coloquio en el jardín del Cristo resucitado con María Magdalena. Y en el centro, entre Baudelio y Nicolás, la abocinada ventana por donde entra la luz del sol naciente de clara simbología teológica y mística. Y, en la misma bocina, la representación de la tercera persona de la Trinidad. Una hermosísima paloma estilizada encerrada en una mandorla de fondo azul oscuro. Bajo el ventanal, en fin, la pintura también de una berrandilla, cuyo escorzo es de garza o de ibis, pero cerca de cuya alegoría o simbología conviene ser asimismo muy prudentes, aunque es muy antigua y oriental, desde luego, la referencia de esos pájaros a la resurrección y a la Eucaristía, que es una medicina contra la muerte. Pero el visitante se da cuenta, en un momento dado de su pasmo ante esta belleza, de que las pinturas están arrancadas, y que es la huella o impronta de esa arrancada belleza lo que está viendo. Porque, como en tantos otros monumentos artísticos de nuestro país, pero de modo singular aquí, ha habido una historia, primero de abandono e inconsciencia, y luego de pura mercadería y de no menos inconsciencia por parte de muchos. Pero el esplendor de esa belleza solo puede revelarse allí, en la ermita de San Baudelio. Un recinto singular incluso dentro del hábitat y la pintura mozárabe en España, y un lugar único del occidente cristiano, un paraíso con palmera y una mezquitilla o iglesia etíope, un dromedario y un elefante con su torre. Y además es un lugar privilegiado, quizás el más privilegiado de todos para saber qué es Castilla. Tierra de frontera,
ósmosis, oposiciones y simbiosis de Oriente y Occidente, África en España y huellas del cristianismo monástico oriental. Y un manantial, unos árboles, una cueva, una ermitilla y monaguitos o ermitaños con un ciervo, o animales pintados y sueño del Edén, el del frescor de una palmera eterna aquí plantada para todo eso desde el siglo XI, a orillas del Escalote. Castilla es siempre un rincón así, soto